Buenos días, hermanos. Amén. Bien, muy contentos por estar en casa de Dios. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús. Igualmente saludamos a todas las personas que nos ven por este medio del lugar donde nos estén viendo. La bendición del Señor llegue a cada hogar. Bien, hoy vamos a empezar con una hermosa alabanza. Dice, tal como soy. ¿Qué podemos ofrecer nosotros al Señor si de Él recibimos todo? Sí, amigo, familiar, persona que nos ves por este medio. En Dios ponemos nuestra confianza. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos fortalece día a día. Pero nos presentamos ante Él tal como somos, para que Él nos fortalezca en cada amanecer. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, búscale. En Él encontrarás la salvación y la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a entonar tal como soy. ¿Nos acompaña? Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Yo quiero ser, Señor. Señor, queremos ser olor fragante. Queremos ser sacrificio acepto, agradable a ti. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestros corazones. Queremos ser una ofrenda para ti, oh Dios. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume,
quiero ser, Señor. Sí, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula ¿Quién es el mayor? En este mundo actual existe una vieja inquietud para todo ser humano. ¿Quién es el mayor o quién es la persona más importante, la persona más destacada? Vivimos en una cultura que parece que va mucho inclinada hacia una filosofía de competitividad. Muchas veces esto ocasiona que las personas se comporten de manera desleal, que incluso llega a ciertas personas a intentar pisotear la dignidad de otras o enfrentar de repente ciertos lazos de poder o dominio. Y esto lo vemos no solamente en política, sino también en diferentes tipos de organizaciones, incluso también, lamentablemente, en algunas iglesias. ¿Y esto por qué? Porque la gente quiere estar en un lugar alto, quiere estar por encima de las demás, o quiere tener cierto poder y tener la capacidad o la atribución de disponer cómo se tienen que realizar ciertas cosas, y esto lleva a muchas personas a llevar mal una jefatura o de repente un liderazgo. Y curioso es que este mismo sentimiento también lo experimentaron los propios discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos en algún momento tuvieron ese aire de querer surgir y de querer tener cierta posesión. Y es por eso que, llegado un momento, los mismos discípulos de Cristo le preguntaron a él quién iba a ser el primero en el reino de los cielos, o sea, quién iba a ser el jefe, o quién iba a ser una especie de rey o ministro dentro del reino que el Señor Jesucristo iba a instaurar. Sin embargo, Jesús le saca la duda respecto a esa inquietud, respondiéndole que para que una persona sea el mayor en el reino de los cielos, tenía que ser como un niño. Y ellos de repente estaban asombrados con esa respuesta, porque esa respuesta habría sido un poco desconcertante para los discípulos, porque obviamente todos los discípulos eran mayores de edad, y ellos preguntan, ¿cómo voy a volver a ser como un niño, tener que comportarme como un niño, rejuvenecer? O sea, no entendían el mensaje que Cristo les estaba dando en aquel momento. Obviamente que Jesús no se refería a rejuvenecer o portarse de una manera infantil, sino que al decir que tenían que ser como niños, se refería al espíritu, porque los niños nos dan a nosotros un ejemplo de inocencia, sencillez, pureza, sinceridad y cariño, que solamente lo podemos encontrar de una manera natural en los niños. Es muy difícil que en un niño puedas encontrar de repente una doblez de carácter, morbosidad, envidia u otro tipo de pensamientos que sí es bastante común de identificar en personas mayores. Y ustedes ven con los niños, ¿no? Por ejemplo, acá los dos bebés que tenemos en el templo en este momento conquistan a todo el mundo con su sonrisa o con su mirada toda tierna e inocente. Cualquiera de nosotros, al ver a los dos pequeñitos que tenemos aquí, bebitos, se nos llena la cara de una sonrisa natural, porque eso es lo que refleja un pequeñín. Y eso es lo que quería decir Jesús, que tengamos nosotros un espíritu de un niño para poder ser, de verdad, mayor en el reino de los cielos. Y esto se nota en un contexto de una historia que está plasmada en el Evangelio de Marcos. Hermanos, por favor, vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 9,
y revisemos los versículos del 33 al 37. La palabra del Señor nos dice en Marcos 9, 33 al 37: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Noten entonces aquí, hermanos, que el Señor Jesús había llevado a sus discípulos por lugares muy apartados, de repente alejándose de las multitudes para tener un tiempo a solas con los discípulos, de modo que Cristo pudiera reflexionar con ellos, enseñarles el Evangelio y entrenarnos para la misión que en el futuro los discípulos tenían que cumplir. Jesús enseñaba a sus discípulos de una manera paciente, tierna, y vemos que aquí el Señor Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a través de palabras y también a través de ejemplos. Estaba Jesús muy empeñado en capacitar a los suyos para que ellos puedan cumplir más adelante la obra, haciéndoles también entender el camino por el cual tenían que ir ellos, los apóstoles. Tenemos una buena noticia, hermanos. El Señor Jesús sigue siendo el mismo de ayer. Jesús también nos está esperando y quiere instruirnos en amor. Y así como estuvo Él empeñado en andar con sus discípulos y enseñarles, así también quiere hacer lo mismo con nosotros. Ahora, fíjense que el Señor Jesús, de una manera natural y usando también un lenguaje tierno, tranquilo con sus discípulos, les impartía una gran enseñanza, que esa enseñanza, por cierto, debió haber quedado en la mente de los discípulos, no solamente en su mente, sino también en sus corazones. Pues el mismo Señor Jesús era no solamente un maestro a través de palabras, sino también por medio de su testimonio. Y muchos de los ejemplos de vida que Cristo nos ha dejado fue a través de su propio ejemplo de comportamiento, de asistencia y de amor hacia los demás. Pues bien, lo que en ese momento les estaba enseñando Jesús a sus discípulos era también una especie de la demostración de la obra redentora de nuestro Señor. Y podemos nosotros meditar en particular en ese pasaje que acabamos de leer en el libro de Marcos. Y vemos nosotros allí a Cristo ejerciendo su obra redentora a través de un ejemplo de humildad, pero al mismo tiempo esa humildad refleja la grandeza de Dios el Padre. Y esto, en esta historia, podemos hacernos unas preguntas. ¿Qué es y qué no es una grandeza de acuerdo al ejemplo de Dios? A la pregunta que se estaban haciendo aquí los discípulos, que quién iba a ser el mayor o quién iba a ser el primero en el reino de los cielos, vamos a tener 3 criterios para poder dar la respuesta. Y esto lo encontramos, ya hemos visto en este libro. El primer criterio que nosotros tenemos que revisar es el siguiente: no es el modelo del mundo. El primer criterio entonces para ser mayor en el reino del cielo es que no es el criterio del mundo. Revisemos ahora nuevamente, hermanos, los versículos 33 y 34 del capítulo 9 de Marcos. Nos dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Con esta declaración,
En primer lugar, queremos señalar que la grandeza de nuestro Señor, de nuestro Dios, no es el modelo del mundo que te quiere vender sin cesar. El mundo, o sea, todo el sistema que nos rodea, te va a decir que para que tú seas mayor, tienes que ser un alto jefe, tienes que tener muchas posesiones, tienes que tener casa, títulos, etc. Eso es lo que te dice el mundo para decirte que así tú puedes alcanzar la cúspide de la sociedad o puedes ser más importante, que todo el mundo te va a respetar. Solo logrando algo importante a través de tus logros académicos, sociales o económicos. Eso es lo que te dice el mundo. Pero Dios no te dice eso. La palabra no dice que el mayor va a ser esa persona. Jesús mismo, al enseñar sobre su ministerio, como el Hijo del Hombre, como el Mesías prometido, había dejado bien en claro que, como algunas personas que quieren ser mayores en el reino, no pueden seguir esas orientaciones que te da el sistema del mundo. Y también el mismo Señor nos decía que el reinado de Jesucristo no era comparable al de los gobernantes de este planeta. El Señor en ese momento había estado corrigiendo esos criterios equivocados que tenían los discípulos y también de repente la mala concepción que tenían los discípulos del propio ejercicio de Mesías que tenía Jesús. Y Jesús también en muchas ocasiones les había enseñado que era necesario que el Mesías fuese rechazado, y también Jesús había anunciado que el Mesías iba a ser muerto. ¿Por qué? Por haber proclamado el Evangelio. Noten entonces que una verdadera grandeza, de acuerdo a los principios de Dios, también tiene unos subcriterios. Uno de ellos es que para ser mayor en el reino de los cielos, no se trata de tener rangos. No se trata, como diría de repente alguna persona, tener ciertas prominencias o preeminencias. Es decir, no se trata de tener altos rangos o no se trata de jerarquías, ni de prebendas o tener privilegios a razón de alguna posición que alguna persona pueda tener. Ahora, no estoy diciendo de que un cristiano no puede tener cierta posición en la sociedad. Tampoco que no se entienda eso. Estamos en un mundo que de repente te puede dar oportunidades y en las posiciones que donde tú estés, ya sea en un nivel entre comillas de base o un nivel alto, igual tú tienes la potestad o tienes la oportunidad de reflejar el amor de Cristo y también de servir a tu prójimo. Amén. E incluso las personas que tienen un mayor nivel, entre comillas, en la sociedad, tienen mayor obligación de servir a los demás. Es así, más bien, ese es el sentido de un liderazgo desde un punto de vista cristiano. Amén. Pero lo que nos estaba aclarando aquí el Señor es que nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Y noten que Cristo, a través de su humillación, de su muerte y de su resurrección, nos dio el ejemplo. Pero, lamentablemente, los discípulos que estaban en contacto directo con nuestro Señor, rápidamente perdieron ese foco de enseñanza del Maestro. Y comenzaron ellos a pensar en grandeza, en rangos o en jerarquías. Ellos de repente decían, ya cuando Cristo empiece a reinar, yo voy a ser uno de los jefes allí dentro del reino de Dios. Pero Jesús, como es Dios Hijo, y Él es omnisciente, sabía muy bien lo que los discípulos sentían en sus corazones. Y es por eso que Él les pregunta, pero Él ya sabía qué cosas estaban pensando. Y los llevó a meditar, y precisamente los llevó a meditar de lo que había en los corazones y mentes de los discípulos. Y es por ello que Él empieza en cierta forma suavemente a reprenderlos y al ver que ellos estaban discutiendo abiertamente sobre eso de quién iba a tener una mayor jerarquía ahí en el reino de los cielos. Hay que tener en cuenta lo siguiente: a veces se nos olvida que siempre estamos delante de la presencia de Dios. Y cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos estamos quejando, o cuando nosotros estamos desconfiando del poder del Señor, o deseamos
escuchen, deseamos la grandeza del Señor, pero alejándonos, la grandeza del mundo, alejándonos del camino del Señor, algo que no proviene de Él, estamos cometiendo un error. Y veamos aquí que la grandeza ante Dios no va a depender de algún rango o de alguna jerarquía que tú tengas aquí en el mundo. Otro aspecto, ser mayor en el reino de los cielos no se trata de disputas, como la que se generó aquí entre los 12. No tendremos de repente mucho detalle de lo que había sucedido, sabemos solamente de que entre ellos estaban discutiendo quién iba a ser el más importante o quién iba a ser el mayor, pero más o menos podríamos ir imaginando qué cosas habrían estado conversando más en detalle ellos. Preguntarían de repente quién iba a ser el líder, quién iba a ser el jefe, o pensarían incluso, a ver, el Señor ha dicho que iba a morir, ¿no es cierto? Cuando el Señor se muera, ¿quién de nosotros va a ser su sustituto? ¿Quién va a ser el reemplazo del Mesías? Hasta eso de repente podrían haber estado pensando los discípulos. O ¿quién de todos iba a ser el jefe? Él o tal cual tendría que obedecerme o tendría que someterse a mí. Todas esas ideas podrían haber estado pasando por la mente de los discípulos. Y aunque no lo crean, eso también pasa en la sociedad actual. Y lo vemos a diario en los noticieros, en especial aquí en nuestro Perú. ¿Cómo? Lo vemos en la pelea que existe a nivel político, por ejemplo. No se pelean los líderes políticos entre ellos, los que tienen cargos públicos, por ejemplo, incluso entre los poderes del Estado, Congreso contra el Poder Ejecutivo, para ver quién puede gobernar el país a su antojo. Y eso no solo en Perú, sino también en otros países. No se polarizan en ocasiones los poderes en una nación de tal manera que se pelean entre sí, de modo que una persona o un partido pueda ser visto más grande o que puedan ser, entre comillas, y así se dicen ellos, defensores de todos los legítimos derechos del pueblo. Eso no está pasando actualmente. Pero, ¿qué cosa estamos viendo en esas acciones de estos gobernantes? Por el contrario, están perjudicando al país. Entonces nos preguntaríamos, por el contrario, ¿no serían repudiables estas acciones, haciendo de que el mismo pueblo que eligió a estos gobernantes se polarice, incluso se enfrente entre sí? Jesús nos está diciendo, miren, que esto pasa actualmente también. Y esto nos está diciendo que no es el modelo de Dios que quiere para un liderazgo, no es el modelo de Dios que quiere para un gobierno de un país. Porque la grandeza ante Dios no es un falso concepto de grandeza que tiene el mundo. No se trata de ver quién es más importante de acuerdo a un rango, o que puede haber disputas o peleas entre propios hermanos, ni controversias. Vamos a ver más adelante de qué se trata realmente ser mayor en el reino. Y obviamente, si no se trata de jerarquías o de rangos o de peleas o disputas, tampoco va a tratarse de un señorío humano. Pedro, el apóstol Pedro, aprendió muy bien esta lección ya cuando era mayorcito, cuando ya era viejo. Y él, el apóstol Pedro, llegó a enseñar una y otra vez cuál era el camino correcto para ejercer cierto liderazgo dentro de la iglesia. Y encargó que rigurosamente a las personas que puedan tener cierto papel dentro de una congregación, que eran supervisores del rebaño del Señor Jesús, que ellos no, por el contrario, en vez de buscar ser servidos, el líder dentro de una iglesia y el líder también dentro de toda institución, incluso una institución secular, es decir, una institución del mundo, es un colegio, un hospital, etc., tenía que cuidar a sus reyes, tenía que cuidar a sus colaboradores. Que el reino de Dios en una iglesia no es una institución humana, sino que era de Dios y no es de las personas. ¿Por qué les menciono esto? Tristemente, esto no pasa acá, menos mal,
pero existen muchas iglesias en las cuales los líderes a lo largo de la historia, y esto no es solamente algo reciente, sino que en muchas iglesias sucede que existen pastores en diferentes partes del mundo que han olvidado el lugar en el cual están, y en vez de ser servidores, buscan ellos beneficiarse de diversas formas, incluso económicamente, de su congregación. Por eso ustedes ven que existen mega iglesias de tamaño de un estadio o de un coliseo, que en un solo culto pueden llenar 2.000 o 3.000 butacas, ¿no es cierto? Pero noten ustedes de repente el mensaje del evangelio que se predica ahí, muchas veces es superficial o motivacional, que es cierto, ¿no? La iglesia también necesita recibir mensajes de aliento, de motivación, pero muchas veces se olvidan que también la iglesia necesita saber o escuchar acerca del pecado, de la vida de santidad y de la necesidad de Cristo en sus vidas. También se requiere de ese mensaje. Un segundo criterio en el cual nos basamos para ver quién es el mayor es el siguiente. Se trata de un servicio humilde. Y revisemos ahora, hermanos, el versículo de Marcos 9:35. La palabra nos dice en este versículo: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Qué significa la palabra postrero? Es una palabra un poco rebuscada en esta Biblia de Reina Valera 1960. Pero postrero significa último. Está diciendo que si tú quieres ser el primero, tiene que ser el último de todos. Eso es lo que te está diciendo la palabra. Así, de manera sencilla, eso es lo que te está diciendo. Entonces, fíjense que Jesús está diciendo que la grandeza ante Dios, nuevamente, no se trata de rangos, no se trata de reconocimientos humanos. No se trata que nos vamos a condecorar ahí con varias medallas por la labor que nosotros tenemos que desempeñar. No se trata de una dignidad que vamos a ostentar para que alguien nos pueda tener respeto, o para que alguien nos dé tributo, nos den diplomas, o de que alguien te puede obedecer a ciegas, sin pensar que podamos cuestionar también las acciones de esa persona. Cristo lo que está diciendo aquí, para que alguien pueda ser grande, o que para que alguien pueda ser mayor, debe tener una actitud de diácono. ¿Cuál es la actitud de un diácono? La de un servidor. ¿De servidor de quiénes? De todos los que están a su alrededor. Ese es el verdadero sentido de la grandeza, el amor que esa persona va a reflejar hacia el prójimo. ¿Y cómo se refleja ese amor? Primero, a través de un servicio abnegado. Dice el Señor que el mayor o el primero debe ser el último y el que sirve a todos. Miren, muchos hoy y también a lo largo de la historia han tratado de buscar atributos a través de reconocimientos, de títulos, de preeminencias, y también sucede que en iglesias hay personas que también se llaman siervos del Señor o ministros del Señor, pero lamentablemente se comportan a veces de una manera incorrecta y solo buscan que otras personas les sirvan, o de repente buscan intereses particulares. Y en otros lados sucede incluso que aquella persona que correctamente no se sujeta a un liderazgo incorrecto puede decirle que esa persona es rebelde, o etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que buscar, por el contrario, y el liderazgo no solamente lo ejerce el pastor, el liderazgo lo puede ejercer cualquier persona dentro de la congregación. El liderazgo no es algo vertical, es horizontal. Todos podemos ejercer un liderazgo en un radio de 360 grados. Pero en liderazgo, ¿qué cosa se busca? ¿O qué cosa tiene que desarrollar esta persona? Hacer un servicio abnegado a todos sus hermanos en Cristo, y también a las personas que necesitan de la palabra del Señor, buscando a esa persona también su crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de los otros,
para que así toda la iglesia pueda crecer en el conocimiento de Dios. Es así entonces, hermanos, como nosotros de verdad pues vamos a poder ejercer un liderazgo correcto. Y si es así, haces tú un liderazgo basado en el servicio al prójimo, vas a ver cómo vas a recibir muchas recompensas. Lo otro, para poder hacer un servicio humilde, tenemos que buscar siempre el bienestar de los otros. Hemos visto ya que el primero va a ser el último. El mayor será el servidor de todos. Y esto no aplica únicamente, hermanos, a los que son llamados a cuidar a la iglesia, o decir, esto no es algo solamente que va a aplicar, digamos así, para el pastor o para los profesores de la iglesia dominical. Esto no es solamente de ellos, sino esto es para todos. Es para todos los cristianos, para todos los creyentes, para todos los hermanos. No es solamente de los líderes de una congregación. Todos estamos llamados a cuidar de todos en la iglesia. Todos estamos llamados a cuidar de todos o atender las necesidades especiales de las personas. De las personas que ustedes ven tristes, de las personas que ustedes pueden ver de repente en una necesidad económica. Todos luchamos por todos aquí dentro de una congregación. Entonces se aplica a todo creyente. En el lugar donde Dios te ha puesto dentro de una congregación, de acuerdo a tu vocación o tu ejercicio u oficio dentro de una iglesia. Y también, no solamente dentro de la iglesia, sino también ese mismo ejercicio de abnegación y amor hacia los demás, también lo tienes que hacer dentro de tu casa, el estudio, trabajo, barrio, ciudad, país, etc. Amén. Ahora, hermano, aquí en la iglesia local, entonces tienes que tener en cuenta lo siguiente. Esto no es un supermercado como la Sabea o de repente Totus, donde tú vas a buscar un producto específico. Hay personas que vienen a la iglesia solamente con la intención, por ejemplo, de que se solucionen los problemas o de ser sanos de alguna enfermedad, etc. No es que vienes acá a la iglesia a comprar algo y tú puedes pagar por algo. Tampoco es así. Uno viene a la iglesia ¿para qué? Para estar en la presencia del Señor y para aprender de Él. Amén. Y si tú también estás en una posición de servicio dentro de la iglesia, tú has escogido ese servicio por un llamado. No buscas también ese servicio porque tú quieres tener cierto valor o cierto reconocimiento, o como si tú quieras exhibirte publicitariamente para que tú tengas el respeto de todos. Eso tampoco se busca dentro de un cargo en la congregación. Lo haces tú por llamado y por servicio en amor a los demás. Ahora la iglesia tampoco es un club social donde el cual tú consideres de repente a qué hermano lo vas a mirar bien y a qué otro hermano ni le vas a hablar o saludar. Aquí todos somos una comunidad de hermanos, una comunidad de santos escogidos por Dios, y todos somos un solo cuerpo en el Señor. Por lo tanto, si somos todos un solo cuerpo en el Señor, todos los hermanos somos interdependientes y por lo tanto todos los hermanos tenemos que estar interesados por el bienestar de todos los hermanos. Y esto también refleja la grandeza del servicio que le podemos dar al Señor. Entonces, no puedes estar mirando a tu otro hermanito bien y al otro hermanito de repente como no viene bien vestido o está medio despeinado, no lo puedes mirar mal. Saluda con el mismo amor a todos los hermanos, respeto a todos los hermanos, y mucho menos vas a tener rencor a alguno de ellos por alguna cosa. Si no, no nos estaríamos comportando como reales hijos de Dios. Y el tercer aspecto de un servicio de humildad es que no vamos a esperar nada a cambio. Si este servicio damos algo a un hermano, no esperemos nada a cambio. La recompensa viene de Cristo y Él, nuestro Señor Jesucristo, nos va a dar la recompensa también en su tiempo. Entonces no pierdas tú esa recompensa que Cristo quiere darte
anhelando la recompensa del hombre. El reconocimiento de repente que alguien quiere esperar de las personas a las cuales uno pueda servir, no la esperemos. Hagamos todas las cosas sin esperar recompensa. La recompensa te la va a dar Dios en su oportunidad. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo se habrá sentido Cristo con esa actitud que demostraron los discípulos? Primeramente habrá sentido cierta decepción, quizás, ¿no es cierto? Por la forma de pensar de ellos, de los discípulos, de buscar de repente rangos o puestos de grandeza, cuando el Señor les hablaba. Por el contrario, el Señor les decía que tienen que ser humildes. Entonces, Jesús les enseñó a ellos simplemente acerca de la verdad del amor, que ese amor tienen que también expresarlo hacia su prójimo, porque la grandeza ante Dios se trata de una acción de servicio. Y el tercer criterio para ver quién es el mayor se trata de un servicio de amor. El tercer criterio se trata de un servicio de amor. Y esto lo encontramos, hermanos, en Marcos 9, versículos 36 y 37. La palabra del Señor nos dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Noten que no es cualquier tipo de servicio. Ya hemos visto que para ser mayor en el reino del cielo tenemos que servir a los demás, pero no es tampoco un servicio así obligado, sino que se trata de un servicio de amor. Ahora, no importa de repente si en algún momento hay personas que están buscando que tú le ayudes en una u otra forma, a veces abusando de uno, aprovechándose de uno de repente, por los propios intereses que puede tener esa persona. A veces abusan de una persona, eso pasa de todas maneras, pero eso que no impida que igual tú, a través de tu amor, ayudes a esas personas. Es cierto que nosotros vamos a recibir en ocasiones, cuando apoyemos a alguien de manera desinteresada, va a suceder que esas personas sean mal agradecidas, va a suceder, o que interpreten mal también el apoyo que uno le puede dar. A veces quieren que también le apoyes en ciertas situaciones en las cuales se deben marcar ciertos límites, o situaciones que ya están escapando de repente de tus manos. Pero aún así, nosotros tenemos que tener esa disposición de apoyar a los demás. Que hayan pasado de que algunas personas hayan abusado de nosotros, eso puede suceder también en el pueblo del Señor. No va a ocurrir solamente en las personas que no conocen a Cristo. Pero, de todas maneras, nosotros tenemos que tener esa actitud de amor. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús para corregir ese concepto equivocado que tenían los discípulos? Noten allí que Cristo no les regañó, no les gritó, ni se desesperó. ¿Cómo habrá hecho Cristo para enseñarles? Con mucha tranquilidad, con mucho amor, ¿no es cierto? Cuando Jesús habla de un servicio de amor, también nos dice tres cosas. Uno, nos dice que tenemos que hacerlo con humildad, confianza y dependencia en Cristo. Noten que Cristo tomó a un niño en sus brazos y el Señor puso a ese niño como un ejemplo de humildad, de confianza y de dependencia. Un niño que está en los brazos de su padre no se preocupa, ¿no es cierto? Está tranquilito, sonriente. El papá puede estar alzando o cargando al niñito y el pequeño no se va a preocupar de que pueda de repente caerse o pueda estar de repente con una persona desagradable, etc. No, si el niño está con su papito o con su mamita, el niñito va a estar completamente tranquilo, se va a sentir protegido. ¿O has tú visto a un niño que esté triste o preocupado
cuando está consentido ahí con el papá en brazos. No, Señor. Ahora, ¿has visto tú la desconfianza y temor de los que en algún momento abiertamente se han identificado como cristianos, como creyentes, a pesar de que Cristo mismo nos sostiene en sus brazos? Lamentablemente sí. Mire, Cristo te está diciendo que seas como un niño, que está tranquilito cuando su papá lo carga. Pero el cristiano, apenas tiene algún problema, en vez de estar tranquilo, sabiendo que está en los brazos de Cristo, se estresa, se deprime, se desespera, le falta nomás ya meter cabezazos a la pared a ese cristiano. Lamentablemente pasa eso en los creyentes. Pero el Señor, ¿qué te está diciendo? Te está llamando a que tú sigas ese ejemplo humilde de confianza y dependencia que nos da un niño. Solo entonces podemos nosotros servirle como Dios quiere. Miren, si alguien quiere servir al Señor, si alguien quiere servir al Señor, ya sea como diácono, maestro, pastor, misionero, diversas formas en las cuales alguien puede servir al Señor, lo primero que tiene que hacer esa persona es aprender a confiar en el Señor, aprender a depender de Él, para que el Señor también le guíe sus decisiones y también aprenda a diferenciar las motivaciones que sean correctas. Si nosotros experimentamos esa confianza y dependencia del Señor, vamos a poder tener la capacidad para poder mostrar a otras personas que sí es posible confiar en Jesús en medio de la dificultad, tribulación, tristeza, tormenta, enfermedad. Si aprendemos a confiar en el Señor, podremos nosotros sobrellevar también las cargas nuestras y ayudar también a otras personas a soportar sus cargas. Podremos entonces así ayudarnos realmente todos, entre todos, como reales miembros del cuerpo de la Iglesia de Cristo. Y así también podremos crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Todos nos podemos ayudar también a crecer espiritualmente. Podemos incluso enseñarnos versículos o enseñarnos doctrina entre nosotros si también estamos estudiando la palabra. Porque todos tenemos que ayudarnos si somos cuerpo de Cristo. Porque el alcance de repente de un pastor o de un misionero o de un maestro va a tener ciertas limitaciones. Pero si todos participamos juntos, vamos a ver cómo la iglesia va a despegar y vamos a poder también impactar dentro de nuestra comunidad, nuestra sociedad. Y es así entonces como debemos nosotros trabajar juntos en servicio humilde y en amor dentro de nosotros misma iglesia y después proyectar también ese mismo amor y humildad hacia nuestra comunidad. Y este servicio de amor tenemos que, en primer lugar, hermanos, mostrarlo entre quienes, por los que son de Cristo, es decir, por nosotros mismos los hermanos. La primera persona a la cual tú tienes que demostrar ese amor es ¿a quién? A tu hermano. Ahora, aquí cuando el Señor llamó y cogió a este niñito para recibirlo sin defraudar su confianza, etc., estaba velando por el sano crecimiento y desarrollo de este pequeñín, evitando de repente poner un tropiezo de repente en la confianza que tenía este pequeño, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver dos ejemplos, y esto lo vimos también en una prédica pasada. Los que son papitos tienen que enseñarles a sus hijos a orar, tienen que enseñarles a sus hijos a confesar sus pecados, a solicitar el favor de Dios, y tienen que, los papitos que son cristianos, llevar a sus niños a los pies de Cristo para que reciban a Cristo. El papá tiene que decirle al niño que Dios existe, y el papito también tiene que demostrar mediante su comportamiento que él está viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Si el papito le enseña la palabra al niño y su comportamiento también refleja el amor de Cristo, el niñito va a creer en el Señor. Pero si el papá, por el contrario,
demuestra desconfianza en el Señor delante de su hijo, o menosprecia la palabra del Señor, no estudia la Biblia o no ora con el niño, o no le corrige de acuerdo a la palabra del Señor, está colocando una piedra de tropiezo a ese niño y no está sirviendo a Dios como Él quiere. Y esto le va a ser demandado a ese papá que es creyente, que no sigue ese mandato de llevar a sus niños a Cristo. Pero esto ocurre no solamente con los pequeñitos, esto también ocurre con ¿quiénes? Con hermanos en la fe. En la Biblia se llama pequeñitos no solamente a los niños, sino también se refiere a los cristianos nuevos que recién están empezando a creer en el Evangelio o a desarrollarse espiritualmente. Entonces, no solamente los niños físicamente son parte de este encargo, sino también de aquellos que recién han llegado a la fe, de aquellos que están en proceso de crecimiento en el Señor. Entonces, nosotros los hermanos que ya tenemos 10 años, 20 años en la fe, también somos llamados a actuar a favor de ¿qué? De cuidar el crecimiento espiritual de aquellos hermanitos que recién están conociendo la palabra del Señor, corrigiéndoles lo que está mal, pero en amor, no renegándoles, no criticándoles, sino enseñándoles la verdad con cariño. Este servicio también va a reflejar nuestra humilde confianza y dependencia en el Señor, por lo que nosotros somos llamados ¿a qué? A servir a otros. Y el servicio de amor que nosotros vamos a hacer, primero hacia los hermanos, después ¿a quién? Al prójimo, sí, pero también no olvidemos de hacer un servicio de amor ¿a quién? A Dios mismo. Cristo dijo que servir a un pequeñito es como servir a Cristo. Y si sirves a Cristo, es como servir al Padre. Lo dice en este versículo. Entonces, por ejemplo, acoger o recibir a un niñito, así como recibir de repente a un hermano nuevo en la fe, es acoger a Cristo mismo. Por lo tanto, es también servir a quien envió a Cristo, que ¿quién es? Dios el Padre. No podemos decir nosotros, por ejemplo, yo amo a Dios, pero le tengo enemistad a mi hermano. O yo le sirvo a Dios, pero no le saludo bien a mi hermano. No puedo yo decir eso. Eso está mal. Como conclusión, la verdadera grandeza entonces no se trata de rangos, de disputas o de un señorío humano, sino de un servicio abnegado a favor de las otras personas sin esperar nada a cambio, puesto que la verdadera recompensa va a venir de Dios. Se trata de un servicio humilde, en amor, en confianza y dependencia de Cristo, amando a los pequeñitos, no solamente los niños, sino también a nuestros hermanitos que recién han nacido en la fe, y obviamente también por aquellas personas que no han conocido a Cristo y que necesitan de Él, porque sabemos que aquellas personas que no tienen un encuentro con Cristo van a estar condenados a muerte eterna en el castigo del infierno. Por eso es que reflexionemos en esto. El concepto que teníamos nosotros de repente de grandeza se ajusta a lo que estamos aprendiendo en las Escrituras. Debemos arrepentirnos de buscar de repente nuestro beneficio propio en lugar de buscar o procurar el bien de los demás. ¿Qué actitud nosotros estamos tomando por nuestros niños o por aquellos cristianos jóvenes? ¿Cómo lo estamos recibiendo? ¿Cómo nos estamos ayudando a crecer espiritualmente en el camino a Cristo? ¿Qué actitud estamos tomando nosotros con nuestros hermanos? ¿Estamos estimando y estamos sirviendo a nuestros hermanos tal como nos enseñó Cristo? ¿Cómo podemos hacer nosotros para ser más interdependientes entre hermanos, siguiendo también el ejemplo de Cristo? Vemos entonces, hermanos, la gran lección que Cristo nos ha dado.
Muchas veces nosotros tenemos esa idea que te da el mundo, ¿no? De querer ser más importante en esta tierra a través de cargos, profesiones o de cierta estabilidad económica. Que no digo que está mal. Uno puede tener metas trazadas y alcanzar grandes logros, no está mal. Pero si Dios te da esa oportunidad de ponerte en alto, a través de esa posición, sirve a los demás. Si estás en un lugar también, digamos, como la sociedad lo dice, la base, también puedes servir a los demás. Todos necesitamos de todos. El que está en la base necesita apoyo. El que está arriba muchas veces incluso necesita aún más apoyo por la posición que está, porque va a recibir ataques, enfrentamientos, etc. Y todos necesitamos todo. Y mucho más si nosotros somos hermanos en la fe. Tenemos como cabeza a Cristo, somos parte de un solo cuerpo. O más razón todavía, entre nosotros no puede haber ni disputas, ni peleas, ni decir quién es más importante. Todos tenemos nuestra función, sí, y funciones diferentes, pero todos somos un mismo cuerpo. Todos nos debemos amar, respetar y cuidar como si fuéramos nosotros mismos. Y eso sí va a lograr que nosotros podamos alcanzar la grandeza de acuerdo al criterio de Dios. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la palabra que tú nos das, el ejemplo que tú nos diste aquí en este Evangelio de Marcos, en el cual nosotros no busquemos aquí en la tierra ser servidos o buscar nuestros propios intereses, sino, Señor, poder reflejar a través de cualquier profesión, ocupación u oficio, ayudar a los demás. Señor, tú creas en nosotros un corazón distinto. A veces tenemos un corazón endurecido o enceguecido por las corrientes del mundo, pero tú, Señor, instrúyenos, guíanos, Padre, para que podamos ejercer un verdadero ministerio, liderazgo o servicio de acuerdo a tu palabra. Padre Celestial, inspíranos y guíanos siempre. Señor, también escucha las peticiones de nuestros hermanos en la fe y de aquellas personas que nos están escuchando también a través de nuestros medios de difusión. Todos podemos tener diferentes necesidades o dificultades. Aliéntanos en medio de ellas, Señor, danos la fortaleza y también el rescate en su debido momento. Padre Celestial, guíanos siempre dentro de tu camino. Gracias te damos por todo, te damos honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.